Este material es una especie de aclaración sobre lo expresado en el video anterior y también contesta algunas preguntas. Por ejemplo, allí nos centramos en cómo el telescopio espacial ha observado imágenes del espacio profundo. Los llamados niveles exteriores del universo maestro, según el libro de Urantia. Pero hay otros telescopios estacionados en Tierra que han observado desde hace mucho zonas más cercanas en nuestro superuniverso local y quizás en algunas creaciones laterales. Esta imagen lo representa. La mayoría de las observaciones astronómicas de objetos en la Vía Láctea o zonas cercanas son gracias a estas observaciones. Por ejemplo, la misma Andrómeda pareciera estar en un superuniverso vecino. Esto se ha comprobado en cómo esta galaxia aparece en un ángulo lateral al observar la Vía Láctea. Por otra parte, es muy difícil saber lo que está al otro lado de la Vía Láctea, porque el mismo disco impide la visualización de lo que está atrás. Puedes visitar otros vídeos de este sitio que lo explican. Sin embargo, es posible que existan otras galaxias satélites al otro lado de la misma Vía Láctea, tal como sucede en nuestro lado. Pero llegando al borde del superuniverso con el universo central de Abona, nos encontramos con una barrera increíble y espectacular. Dos cinturones de cuerpos oscuros rodean al universo central y lo hacen invisible a los 7 superuniversos. Estos cinturones son de una densidad gravitacional inimaginable. Y sus estructuras son sumamente complejas. Es posible que lo que interpretamos como el gran atractor sea la gravedad producida por esta gran muralla invisible, ya que la zona del gran atractor parece ocultar algo invisible. Los astrónomos clasifican así estas grandes estructuras. Y perfectamente armonizan con la imagen conceptual de los documentos. Es irónico que cuando se mira en la dirección del campo profundo se cree que se está observando hacia lo más antiguo, pero en realidad se mira a las creaciones más nuevas. Sí, aunque éstas tengan unos 13.000 o 14.000 millones de años, que se cree que es la edad del universo por la ciencia moderna. Los documentos enseñan más bien que lo más antiguo está en el interior. De hecho, solo el universo local de Nevadon tiene unos 400.000 millones de años. 400.000 millones de años. Esto parecería una locura científica, pero hace poco se encontraron en la misma Vía Láctea estrellas tan antiguas como el mismo teórico Big Bang. Esto perturbado a la astronomía. Y demuestra que la antigüedad bien puede ser un fenómeno jamás analizado desde otra perspectiva.